Un abrazo, queridos hermanos. Después de habernos encontrado en aquella convivencia muy bonita, pues ahora nos encontramos acá para compartir un poco la catequesis que dijimos que después de la convivencia íbamos a irnos formando y vamos a seguirnos preparando. Esta convivencia es para los que ya hicieron esta catequesis es para los que hicieron la convivencia. Hemos hecho 2 grupos y en un grupo solo participaron 2 personas más, la hermana Antonia, Gloria, 3 personas más y Eufemia. Bueno, en fin, la idea es que nos vayamos formando y que vayamos tomando en cuenta lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso vamos a iniciar las catequesis cada semana. Una semana será virtual y la otra será presencial. Será de mucho provecho para nosotros. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digámosle al Espíritu Santo que nos asista, que nos ayude, que venga en nuestro auxilio y en nuestra ayuda. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vean qué bonito y qué maravilla encontrarme con ustedes en este día, martes, que estamos ya acercándonos cada día al mes de la Madre, al mes de la Virgen. En la convivencia hablamos sobre un don que nos capacita para entender, para descubrir y para discernir lo que Dios quiere de nosotros. Ese don se llama el don del discernimiento. Y en esta catequesis hablaremos de personajes bíblicos que obviamente uno se vio de manifiesto que ese don estaba sobre él y el otro pues veremos que no. Y luego hablaremos de una mujer de la que hablamos en la convivencia y de la actitud de ella al enterarse o al darse cuenta quién era el que le pedía de beber. Bueno, entonces iniciamos. Y dice así: la catequesis que vamos a recibir no sé durante cuántas semanas se llama Dirigidos por el Espíritu Santo. Dirigidos por el Espíritu Santo. Póngalo allí. Tenga cuaderno, tenga lapicero, tenga pluma y anote. Iniciamos con el Evangelio de San Juan, el Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan. Dentro de los 4 evangelistas, San Juan es el que más aporta acerca del Espíritu Santo. Lo hace de una manera muy, pero muy especial, muy particular. Nos va entregando algunos datos acerca del Espíritu Santo para prepararnos a las revelaciones exhaustivas al Espíritu Santo. Esas revelaciones que Jesús hace en la última cena, por medio de cada una de esas revelaciones. Por estas revelaciones que San Juan nos va a ir mostrando, nos va a ir ilustrando, vamos a ir comprendiendo cada día más, o vamos a ir captando la idea quién es el Espíritu Santo y cómo actúa en la vida de nosotros y cómo debemos prepararnos para recibirlo. Por eso tenemos que estar atentos. El Espíritu Santo en cada momento quiere actuar en nuestra vida, pero de nosotros depende, de nosotros está la decisión, o de nosotros está la decisión. Recuerden que Dios puede actuar en nuestras vidas, pero Él
es todo un caballero, él respeta y no se impone. Por eso es que, como dicen algunos, nos da el libre albedrío. Pero ese libre albedrío muchas veces nos hace mucho daño, porque nosotros nos alejamos de él, nosotros nos, nos sentimos que no lo necesitamos, más cuando tenemos algún negocito que nos está yendo bien, tenemos buen trabajo, estamos ganando bien económicamente, nos sentimos full, nos sentimos hechos y no creemos que necesitamos de Dios y no creemos que necesitamos de su Espíritu. Eso nos ha pasado a muchos. Cuando no tenemos trabajo somos bien asiduos a la iglesia, a la parroquia, a la comunidad y que ahí vamos y que somos bien piadosos, pero una vez nos sale el trabajo y nos pagan un poquito de plata, entonces nosotros nos olvidamos, ya ni perseveramos. Solo somos vanidad, solo somos lujos. Eso a todas luces denota que el Espíritu Santo no está actuando en nosotros, aunque lo hayamos recibido en el bautismo cuando éramos pequeños. Pero ya iremos hablando sobre esto. Este personaje del que vamos a hablar ahorita es un personaje muy valiente, un personaje que tiene el valor de denunciar el pecado, de denunciar aquellas injusticias que se cometían. Y era porque a ese personaje lo movía el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Si no había sido bautizado, me pueden decir ustedes cuando sepan de quién se trata. Pero vean, cuando la Santísima Virgen se va a la montaña a servir a su parienta Isabel, que estaba en el 6.º mes, al escuchar el saludo de María Santísima, la criatura que estaba en el vientre de Isabel se mueve. Muchos estudiosos, muchos teólogos dicen que en ese momento es como que San Juan recibió el Espíritu Santo que le transmitía Jesús que estaba en el vientre de María Santísima. Y tiene sentido, porque si no, ¿quién iba a indicarle a San Juan? ¿O quién iba a iluminarle a San Juan cuando Jesús se adentra al Jordán y él estaba ahí bautizando a las personas? Cuando Jesús se muestra en público, donde inicia su vida pública. Y San Juan dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo, ahí está mi primo, como nosotros hubiéramos dicho al ver un personaje importante, ese es mi primo, yo soy hermano de él, etcétera. No, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presenta San Juan. Esto lo encontramos en San Juan 1.29. Anoten la cita bíblica. A continuación de eso, cuando dice eso, luego dice en San Juan 1.32, 44, dice que había visto el Espíritu Santo que se reposaba como una paloma sobre la cabeza del Señor Jesús. Era porque Jesús venía a bautizarnos, a darnos los sacramentos, venía a darnos la salvación. Entonces, ¿quién le revela a San Juan Bautista que él es el Cordero de Dios? El Espíritu Santo. ¿Será que San Juan Bautista no se dio cuenta? Digamos una idea vaga. No se dio cuenta que esa palomita que se posó sobre la cabeza de Jesús ya había echado lucita sobre él para que también él dijera y reconociera que era el Cordero de Dios. O es como dicen algunos teólogos que en ese encuentro de María Santísima con su parienta Isabel, San Juan recibió el Espíritu Santo del vientre de la Virgen donde estaba Jesús, porque recuérdense que cuando María llega a visitar a Santa Isabel, ya llevaba al niño en el vientre, ya llevaba al niñito Jesús. Entonces, en esa presentación de Jesús, Juan Bautista afirma dos cosas de Jesús. Afirma que es el Cordero de Dios que viene a entregarse por nosotros para el perdón de nuestros pecados.
esta revelación ya era guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque San Juan, de regalo de Dios, quizás era un don infuso que él ya traía. Ya él había entendido y había descubierto. Nosotros también traemos dones infusos, pero no los queremos descubrir, o no se descubren, más bien dicho, en nosotros porque estamos alejados de Dios, porque estamos en que sí, en que no, porque estamos en que voy o no voy, me acerco o no me acerco, etcétera. En una parte final del Evangelio, también dice que viene a bautizarnos o viene a darnos su fuego. Recordemos una cosa, San Juan era el apóstol más jovencito, era el apóstol que estuvo en la crucifixión y ahí comprendió lo que dijo al principio, que dijo, es ahí el Cordero de Dios que quita los pecados. Ya en la crucifixión, San Juan comprende que ese Cordero inmolado fue traspasado, fue crucificado, comprende por qué y comprende que eso fue el precio para salvarnos. Por eso dice, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dice que al final de su evangelio, San Juan también va a testificar que vio que del costado de Jesús salía sangre y agua. Es decir, que se cumplía la misión de Jesús de venir a comprar con su sangre, a salvar con su sangre a la humanidad y redimirlos de sus pecados. Allí, dice San Juan, comienza la nueva vida, la vida en el Espíritu. Ahí comienza la nueva vida para nosotros. Pero todo esto que acabamos de ver, o que acabamos de hablar así, generalizando, San Juan lo pudo entender solamente a la luz del Espíritu. Es por eso que nosotros hablamos mucho en la convivencia acerca de la luz de Dios en nosotros a través del discernimiento. Y que tenemos que pedirle al Señor ese discernimiento de su Espíritu. ¿Para qué? Para que ese Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite, nos oriente, nos guíe, nos lleve. Recuerden aquel momento que hablamos también en la convivencia, cuando el Señor Jesús fue llevado a lo más alto y se le aparece el tentador y le empieza a decir una sarta de mentiras. Jesús, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, con mucha sabiduría, le responde al tentador. Y al final el tentador, ¿qué dice la Escritura? Se va porque no pudo, pero se va preparando otro momento para volver. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. A nosotros nos llega la tentación, nos llega la invitación al pecado, pero nosotros no somos capaces de rechazarla. ¿Por qué? Porque en lugar de tener cerca el Espíritu Santo, lo hemos alejado con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestras actitudes. Y el Espíritu Santo es el que nos capacita, es el motor que mueve la iglesia, es el que nos capacita a nosotros, es el que con sus dones nos capacita y nos orienta. Pero nosotros lo contristamos, lo corremos, lo ahuyentamos. Y por eso el Espíritu Santo anda ahí, aleteando sobre las aguas, como al principio aleteaba el Espíritu de Dios, dice, sobre las aguas. Así aletea sobre nosotros. Pero si nosotros no lo llamamos, no lo clamamos, Él no viene porque Él nos respeta. Respeta nuestra decisión, aunque sabe que nuestra decisión es alejada y equivocada. Por eso, constantemente, como dijimos en la convivencia, debemos estar pidiendo,
al Espíritu Santo el don de la sabiduría, el don del discernimiento, el don de descubrir lo que me conviene. Y solo lo vamos a lograr a la luz de su Espíritu. Por eso estaremos hablando hoy del Espíritu Santo en todas estas catequesis. Antes de recibir esa unción del Espíritu Santo, debemos de ser convertidos, o debemos de estar convertidos, o debemos de estar luchando por ser diferentes, porque el Espíritu Santo no se va a postrar en lo podrido, en lo sucio, en lo cochino. No, Él no se postra allí, Él no se posa allí, mejor dicha la palabra. Él se posa sobre lo que está limpio, transforma lo que está sucio a limpio, endereza lo que está torcido. Pero no va a seguir torcido. El evangelista San Juan nos muestra a dos personas que el Señor Jesús quiere llenar de su Espíritu Santo. Pero primero tiene que provocar en ellas un encuentro con Cristo, un encuentro salvífico, un encuentro de conversión. Por eso es que nosotros te insistimos, vamos a la convivencia, vamos al retiro de iniciación en el movimiento. No, no tengo tiempo, no puedo, no quiero, es que no sé, es que me voy a enfermar. Y ponemos muchos, pero muchos pretextos. Y creemos que en la oracioncita que hacemos a la carrera en la casa o corriendo, tirándonos de la cama, y creemos que ahí el Señor, no, sí, Él nos puede escuchar, pero tú no quieres un compromiso. Tú agarras a Dios como que es un bombero que apague tus llamas, que apague tu fuego, o como que es una ambulancia que te lleve en las emergencias, o como que es un paramédico que solo cuando te rajaste la cabeza quieres que en el momento te pongan una curita, un parchito y ya. Y eso no es Dios. Dios no es ningún parchero, ni ningún bombero. Él es el Salvador nuestro. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor en una convivencia, es porque el Señor quiere renovar en nosotros las promesas bautismales. Cuando nosotros te invitamos a una convivencia, es porque el Señor quiere renovar tu vida, quiere cambiar tu vida, quiere que renueves tú las promesas bautismales, porque mira una cosa, cuando tú estabas pequeñito, de 5 años, de 4 años, de 2 años, etcétera, etcétera. Bueno, hermana Rina, usted tal vez se acuerda de cuántos años bautizó a Lavero. O las otras que estén por allí, hermana Eufemia, de cuántos años bautizó a sus hijos. O de cuántos años usted se casó. Si salió de su casa casadita por la iglesia. O cualquiera de ustedes que esté casada, salió de su casa casadita por la iglesia. O en el camino se arreglaron. Que no está malo, no, pero lo ideal no era eso. Pero bien, el punto es este. Cuando nosotros nos bautizan, nuestros papás, a mí me bautizaron de 5 años, ya se los he contado otras veces, pero cuando nosotros nos bautizan, nuestros papás muchas veces nos bautizan por cumplir una ley, por cumplir un requisito, por cumplir una tradición, pero a veces no tienen conciencia de lo que es el bautismo. Y tan así es que no tienen conciencia, lo digo por el ejemplo, por mi caso, en mi familia, es tan así que no tienen conciencia que van al bautismo, van a la misa y después la borrachera. Y después la chupa, como dicen. Y que los compadres solo se reúnen para chupar, para tomar. Los compadres no se reúnen para rezar el rosario, los compadres no se reúnen para orar, los compadres ni siquiera se reúnen para ir a misa. Van a misa solo el día del bautizo. De ahí no se vuelven a ver, solo se reúnen para tomar. Yo les digo por la experiencia en mi familia, y no me avergüenzo decirlo. Y así pasa mucho. Es más, algunos compadres hasta para bautizar llevan al amante, no llevan ni a la esposa, para llevar a algún niño de bautizo. Y así muchos fenómenos que suceden.
Pero bien, el punto es este. Ellos no son conscientes del bautismo, del sacramento del que son testigos, los padrinos, y el que es bautizado, el niño, como es un peladito chiquito, ¿qué va a saber qué es bautismo? Nada. Entonces ese niño recibe el bautismo porque trae el pecado original. Salmo 50, pecador me concibió mi madre. Estamos hasta allí. Entonces lo llevan al bautizo, al niño, van los compadres, etcétera, etcétera. Pero ese niño, cuando viene creciendo, ese niño se vuelve un paganito, se vuelve un cochinito. Nos volvemos pecadores más todavía. Y nuestros papás siguen en el proceso del pecado, se desatienden de los hijos hasta de los demás sacramentos. Pero llega un momento de la vida, y bendito sea Dios que llegan esos momentos, y bendito sea Dios que nacieron los movimientos parroquiales, bendito sea Dios que nació el movimiento de la renovación carismática, donde yo trabajé mucho tiempo, y bendito sea Dios que nació el movimiento sacerdotal mariano, etcétera, etcétera. Los cursillos de cristiandad que existían antes, etcétera. Bueno, nacen estos movimientos y entonces empiezan a trabajar, y el Espíritu Santo les inspira a hacer estos encuentros de iniciación cristiana. Claro, ellos en su poca experiencia, en su falta de experiencia, y muchas veces en la falta de acompañamiento de un presbítero, porque se ha dado así, ellos van trabajando y a su modo hacen estos eventos, estos retiros. Y por misericordia de Dios, Dios se manifiesta y le abre los ojos a los que van a estos cursillos, a estos retiros. Y entonces, mal llamados a veces bautismo en el Espíritu. No, es una renovación de las promesas bautismales, porque el bautismo es una sola vez en la vida. La misma iglesia nos ha enseñado una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. No hay tres bautismos, ya que otros se van de la iglesia y se van a zambullir allá por alguna laguna y les dicen que los vuelven a bautizar. Esa es otra vaina, que luego hablaremos de eso. Pero el bautismo es una vez en la iglesia. Y hago un comercialito. Si uno de nosotros se fue para una secta, se fue para otro lugar y volvió a la iglesia y quiere entrar a la iglesia, es necesario que se le diga al sacerdote, se rece el credo en público y se adhiere a la comunidad. Bendito sea Dios. Pero bien, es un dicho sea de paso esto. Pero entonces, debido a estos encuentros de los que estoy hablando, que se hicieron hace mucho tiempo con los grupos que mencioné, la idea es hacernos conciencia de todo lo que hemos perdido, de toda la mancha de pecado que llevamos cargando, que hemos venido arrastrando. Me bautizaron a los 5 años, me voy a poner yo de mal ejemplo. A los 5 años, a los 12 años yo ya andaba rodando, haciendo cochinadas en el mundo. ¿Por qué? Porque mi papá, por un lado, con las cervecitas y su vida de pecado, y mi mamá no andaba en vida de pecado, pero igual, ellos en su mundo con sus compadres, con sus amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ni casados por la iglesia eran. Pero a raíz de que estos encuentros, donde más adelante veremos que el Señor le dice a alguien que hay que nacer de nuevo, nace mi mamá, la vida de la gracia. Después nace mi papá, la vida de la gracia. Después yo, y de último mi hermano. O mi hermano también. En estos encuentros Dios manifiesta su amor, su poder. Y a través de estos encuentros Él quiere guiarnos. Por eso nosotros, hermano, vamos a convivencia. Hermano, vamos al retiro. ¿Y usted? No, nada. Y solo no tienen la boca. Entonces usted no sabe que usted debe prepararse. Y no sabe el gran tesoro que está despreciando. Entonces dice que San Juan describe en el Evangelio estos dos casos, dice. El primero, un fariseo muy sabio, maestro de la ley, que el Señor le dice, hay que nacer de nuevo. ¿Quién es, hermana Marta? A ver, cuénteme. ¿Mm? Si ese es. No, no es San Judas.
es Nicodemo. Estoy bromeando. Bueno, entonces dice, este hombre va a visitar a Jesús de noche. Nicodemo está muy seguro de su religión, porque como era un sacerdote, escriba, muy letrado, pero recuerden que estos hombres estaban bajo la ley, cumplían la ley, por cumplirla, pero el Espíritu Santo en ellos no estaba. Por eso no entendían nada, más que solo lo que ellos decían tenía que ser así. Les han enseñado lo que dije hace un momento, que es bueno cumplir la ley al pie de la letra. Jesús de entrada le dice esto, oigan bien, que está en San Juan 3:5. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. San Juan 3:5. Nicodemo se sintió cuestionado, se sintió confundido acerca de lo que él profesaba, de su fe, de su religión. Acuérdense que era un maestro de Israel, era un hombre que tenían por los de arriba, ¿verdad? Y ahora Jesús le estaba diciendo en pocas palabras que necesitaba una conversión profunda. Jesús le estaba diciendo, tienes que nacer de nuevo. Y le dice por ahí, ve, ¿cómo uno ya grande puede entrar en el vientre de su mamá? Él lo toma por el lado humano, por el lado material, porque como dijimos hace un momento, no tenía la fuerza del Espíritu, no tenía el don del discernimiento, no tenía la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque ellos cumplían la ley por la ley. Ellos cumplían por cumplir. Y habían leyes que cumplían que estaban buenas, porque eran leyes de Moisés, del Antiguo Testamento. Pero recordemos una cosa, dijo el Señor Jesús, yo vengo a definir la ley, a darle su verdadero significado. Entonces Nicodemo, así mero confuso, le pregunta al Señor Jesús, ¿qué debo hacer? Jesús le respondió que él debía, o más bien dicho, que en él debía suceder lo mismo que había pasado con los que habían sido mordidos por las serpientes. Y ustedes ya conocen ese pasaje bíblico. Aquellas que fueron mordidos por la serpiente en el desierto, habían tenido que ver a la serpiente de bronce que había estado puesta en un mástil en lo alto, y el que miraba a la serpiente se sanaba. Mucho menos lo iba a entender Nicodemo. Ya el Señor Jesús le estaba diciendo que él iba a ser puesto en lo alto y que al verlo a él, por decir algo, iba a ser sanado, iba a nacer de nuevo. Pero ¿cómo lo iba a entender eso Nicodemo? Jesús le estaba hablando ya de la manifestación de amor más grande, del amor más grande, de lo mucho que había amado al mundo, que amaba al mundo, que lo amaba a él, que lo amaba todo, que amaba a todos, y que por eso se iba a dejar colgar de un madero. Porque algo tenemos que tener claro, es que él se dejó colgar. Él entregó su vida, no se la quitaron, él la entregó. Él fue el que la entregó voluntariamente. Es él el que aceptó el suplicio de la cruz voluntariamente. Y por una razón, porque te ama a ti que me estás viendo, a ti que fuiste a la fuerza a la catequesis, a ti que fuiste así un poco obligado, porque si no, no voy a servir, pero al salir, saliste igual. Pues a ti, por eso fuiste a la catequesis, porque Jesús te ama, porque el Señor te ama, porque yo también me siento amado por Él. Y por eso quiero que tú te sientas amado por Él. Entonces,
Dios mostraba a Nicodemo a través de sus palabras lo mucho que había amado a la humanidad y que tenía que ser levantado para morir por la remisión de nuestros pecados. Nicodemo no entendía, pero estaba guardando todo en su mente, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Y la Virgen no lo guardaba en la mente, lo guardaba en el corazón. ¿Mm? Y por eso nos ha llegado a amar tanto, porque todo guardaba en su corazón en silencio. Ante la cruz, cuando ya estaba en la crucifixión, acuérdense que estaban todos esos sumos sacerdotes, esos escribas, estaba San Juan, estaba la Santísima Virgen, estaba Magdalena. Ante la cruz Nicodemo comprendió todo lo que el Señor Jesús le había explicado cuando lo vio arriba. Hasta entonces captó que era el amor de Dios manifestado en la muerte del Señor, manifestado en Jesús. Se dio cuenta que tenía que convertirse. Se dio cuenta que tenía necesidad de cambiar. Se dio cuenta que ahí, al ver eso, al ver esa entrega de Jesús y al comprobar que Jesús era el Hijo de Dios, empieza su nueva vida. Pero vemos muchos de nosotros que lo vemos aquí y no valoramos. No nos damos cuenta que esto fue por nosotros y seguimos la misma vida, seguimos las mismas acciones, seguimos las mismas mentiras, seguimos las mismas actitudes, rebeldes, soberbios, chambrosos, altaneros, habladores, murmuradores, irresponsables, perezosos. Ahora la gran pregunta es, después de la convivencia que tuvimos allí en la ermita San Francisco, que estuvo muy llena de la manifestación de Dios, y algunos de ustedes expresaron muchas cosas, seguiremos igual, seguirán igual. Se dejará de perseverar por pereza, por quedarme ahí bien fresca en la casa. ¿Mm? Nicodemo comprendió. ¿Por qué? ¿Quién le alumbró? La presencia de Dios. Al ver al Cristo crucificado, al que le traspasaron con su costado y sale agua y sale sangre. Ese momento lo transforma. En ese momento Él es tocado por el agua de Dios, por la gracia de Dios, porque la presencia de Dios, cuando tú llevas el Santísimo, cuando el sacerdote lleva el Santísimo y tú estás cerca, tú sientes esa fuerza, tú sientes esa presencia, tú sientes que a veces hasta te contritas, lloras, pues es lo mismo. Ese Santísimo Sacramento que se lleva en la custodia y que el Padre lo va pasando, es el mismo Jesús que se crucificó, el mismo Jesús que estaba en el vientre de la Virgen. La única diferencia es la forma, pero es la misma sangre, es la misma carne, es el mismo Señor Jesús. Entonces Nicodemo ahí, él comprende y fue limpiado con la sangre de Cristo y fue lavado con el agua del costado de Cristo y quedó preparado para recibir esa nueva vida. Por eso nuestra conversión tiene que ser antes de recibir la fuerza del Espíritu. Y como dije un principio, pequeñito recibimos la fuerza del Espíritu a través del sacramento del bautismo, recibimos el Espíritu Santo en la confirmación en plenitud, pero nuestra vida nos viene arrastrando. Por eso en estos encuentros necesitamos volver a renovar nuestras promesas, volver a retomar el camino. Y el que está en una vida no muy de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que esforzarse más y poner su situación en las manos de Dios para que Dios decida cómo va a organizar su vida. Pero deje que Dios le organice su vida, no la organice usted. Nuestra conversión personal, como la de este personaje que se llama Nicodemo, viene de la cruz de Jesús. Ahí se exhiben dos cosas en la cruz: la grandeza del amor de Dios y la gravedad de nuestro pecado. Porque para ser salvados de nuestro pecado tuvo que morir Él. Eso no es cualquier cosa.
Eso no es como cualquier pequeñez, no es como matar una cucaracha. Recordemos nosotros que hay un texto bíblico en San Juan que dice, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Y para qué da la vida el Señor por nosotros? ¿Para qué la dio? Para que nos salvemos y porque quiere que seamos templos de su Espíritu. Esto lo dice en 1 Corintios 3:16. Pero no quiere un templo lleno de cucarachas, no quiere un templo lleno de quecos, no quiere un templo lleno de arañas. En estos días atrás fui a una ermita que está por ahí medio abandonada, y cuando usted entra, la maleza bien alta, el césped bien alto, las cucarachas, las telarañas, siendo caseríos tan grandes, descuidados. ¿Por qué? Porque no hemos valorado a quién le servimos, o porque no hemos valorado quién merece lo mejor. Nos falta discernimiento, nos falta el don de la sabiduría, porque a veces sobresalimos cuando es de sacar pecho, cuando vamos a salir en la foto, así como aquellos que aparecen para la Semana Santa, cuando se trata de cargar en las procesiones, cuando se trata de hacer penitencia. Solo en Semana Santa en la penitencia y van hincados caminando y todo el año pasan haciendo el mal. No es una crítica, son ejemplos verdaderos. Entonces, en la cruz del Calvario se da de manifiesto el tremendo amor de Dios y también la magnitud del pecado nuestro, que para que Jesús se haya entregado es porque el pecado nuestro es grave y se sigue entregando y se sigue manifestando. Y su amor es tan grande que sigue manifestándose en el sacramento de la reconciliación. Entonces, vas a imitar a Nicodemo, que decidió nacer de nuevo. Nicodemo, después la escritura ya no lo menciona, pero obviamente se ha de haber salvado. Ahora, ¿tú quieres salvarte o no quieres salvarte? Bien, el segundo personaje del que vamos a hablar hoy, que ya nos quedan pocos minutos, es de la samaritana, que hablamos en la convivencia también. Una mujer que ha querido saciar su felicidad con el pecado. Lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces queremos saciar y sentirnos felices con lo que se acaba, con lo pasajero, con lo material, con lo que nos va arrastrando más y más para el fango, para el estiércolero. Entonces esta mujer quedó o quería saciar su sed de felicidad en los charcos de pecado. Tiene un récord de adulterios inmenso. Jesús se le sienta en el brocal del pozo, en la orilla, digamos, a donde va a buscar agua, y le ofrece agua que le puede quitar la sed para siempre. Jesús le ofrece esa agua y le dice a ella, el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de vida eterna. Vayan a buscar el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 14. En la convivencia dijimos que si tú bebías de esa agua, que si tú hacías tuya esa agua, no ibas a volver a tener sed. Pero sed de qué no vas a volver a tener, acuérdate. ¿Mm? En este mismo Evangelio se compara al Espíritu Santo como un río o como ríos de agua viva. Un agua que siempre es nueva,
un agua que siempre te da la gracia, un agua que siempre te da la vida. Es como las aguas del bautismo. Acuérdate, a mí se me viene la idea de aquel pasaje de la piscina de Siloé, que cuando aquel hombre se metió cuando las aguas se movieron. Era porque Jesús había tocado aquellas aguas, las convirtió en aguas vivas, en agua sanadora, en agua liberadora. La samaritana, así rápido, de pronto le dice a Jesús, dame de esa agua. Jesús le objeta antes, debe llamar a su marido. Era una oportunidad que Jesús le daba a aquella mujer para que hiciera una confesión de sus adulterios. Y así fue. La samaritana, después de haberle quedado el silencio, dijo, no tengo marido. Equivalía a decir, soy una adúltera. El hombre con que estoy viviendo no es mi marido. Jesús le ayudó a que su confesión fuera completa. Le recordó que estaba enterado de que con el que estaba viviendo era el sexto hombre de su vida de pecado. La misericordia de Dios es tan grande que se rebusca para salvarnos. Y eso hizo con la samaritana. ¿Mm? Pero vean la acción de la samaritana. Le dijo, dame de esa agua. Y en cambio nosotros le decimos, no queremos agua, queremos pecar. No, hermano, yo no le digo así. Si le dices así, si le dices así, ¿sabes cómo? Cuando dices, no voy a ir al cenáculo, no tengo ganas, no voy a ir a la convivencia, no tengo ganas. Ahí estás diciéndole así. Y el Señor te está buscando, te está condicionando los momentos, te está buscando lado. Y recuerda una cosa, el único beneficiado de todo esto eres tú y soy yo. Jesús no necesita nada de esto. Él es Dios, Él es el Salvador, Él es el Cordero de Dios, Él es el principio y el fin. Tú y yo somos los arruinados que necesitamos. ¿Y qué esperamos entonces? ¿Qué quieres? ¿Mm? Arregla tu vida. Y si no puedes arreglarla porque le falta voluntad a la otra parte, entonces empieza a doblar tus rodillas, empieza a pedirle discernimiento al Señor y sabiduría para ver por dónde caminar o qué opciones hay. Pero no te quedes allí. Agarra el vasito de agua viva que el Señor te quiere dar. Agarra los torrentes de agua viva que Jesús te quiere dar. Agarra las oportunidades que Jesús te quiere dar. Cuando no vas a misa, como algunos por ahí del movimiento, que no los veo en misa. Y perdónenme, pero es la verdad. Pero cuando se trata de ir a paseos, ahí sí nos anotamos de primero. Y yo soy claro en decir las cosas y por eso les puedo caer como piedra en el zapato. O pueden decir, en realidad este tiene razón. Pero es porque nos falta el discernimiento, la sabiduría. Apenas la mujer hizo con humildad su confesión ante Jesús, comenzó a experimentar el flujo del agua de vida eterna, que le comenzó a lavar al corazón. Oiga, eso qué bello. Apenas confesó, recibió toda la gracia de Dios. ¿Mm? Apenas confesó. Antes la mujer odiaba a los del pueblo que la despreciaban por su mala vida. Ahora la samaritana sentía el impulso irresistible de ir hacia los del pueblo gritando, vengan a ver este hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. San Juan 4:29. ¿Por qué andamos llenos de odio? ¿Por qué andamos llenos de resentimientos? ¿Por qué andamos llenos de perjuicios? ¿Por qué queremos envenenar a otros para que sientan odio contra otros? ¿Por qué no andamos a Cristo en el corazón? Bueno, algunos de ustedes fueron testigos de alguien que me dijo en estos días en un cenáculo, perdón, ¿y por qué cuando yo doy la paz medio me la dan?
Y a veces ese mal pensamiento será porque le caigo mal, será porque no me quiere. No se pone a pensar que después del COVID toda la gente ha quedado con precauciones, porque alguna gente todavía hasta de lejito se dan la paz. No, que lo primero que pensamos es lo malo. Eso quiere decir que la luz de Dios no nos está iluminando. Eso quiere decir que el corazón no se lo abrimos al Señor. Eso quiere decir que muchas veces